Muy buenos días a todos, espero todos se encuentren muy bien en sus casas, espero esta grabación sea de su agrado. La clase de hoy se titula Nuevas tendencias en adolescentes o solo moda. Esta clase fue implementada para reconocer estas tendencias y asimismo reconocer el impacto que estas tienen en los adolescentes. ¿Qué significa tendencia? Si se hace una búsqueda en términos MESH, que es el encabezamiento de términos médicos o vocabulario controlado en la cual se hace búsqueda de datos en medicina, se indica que tendencia es la manera en que un sujeto, en este contexto el adolescente, cambia cualitativamente, es decir, en el aspecto propio, cuantitativamente, es decir, a nivel de grupo etario. Esto con el tiempo, ya sea pasado, presente o futuro, tomando actitudes de moda con definiciones que las hacen propias, que pueden ser mitos o realidades. Dentro de los temas que vamos a hablar, describiremos el rango de edad de los adolescentes, conoceremos cómo es la maduración cerebral del adolescente, algunas estadísticas de desenlaces fatales en la adolescencia y claramente el impacto y la descripción de algunas tendencias de importancia actual. Dentro de las que describiré están los trastornos psicocutáneos, ya puedan ser primarios o secundarios, las tendencias con redes sociales, tendencias con el uso de sustancias en general y el impacto del uso de vaporizadores o cigarrillos electrónicos. La adolescencia constituye una etapa del desarrollo del ser humano, en la que se evidencian importantes cambios que pueden ser psicológicos, biológicos, sociales y físicos, generalmente cambios bruscos, rápidos, repentinos o demorados. Con un ritmo acelerado crea ansiedad y con un ritmo demorado crea zozobra e inquietud en los adolescentes. Las edades que define la OMS están dentro del rango de 10 a 19 años. Sin embargo, dentro de los aspectos de maduración cerebral, podremos ver que esto incluye a edades hasta los 25 años, tema que ya previamente sus docentes les han ido reforzando. La maduración cerebral en el adolescente inicia desde los 10 años hasta los 25 años aproximadamente, como ya se los mencioné, donde se producen cambios particularmente significativos en el sistema límbico que puede afectar el autocontrol, la toma de decisiones, el control de las emociones y manejar o no ejecutar conductas de riesgo. Esto está influenciado, como vemos en la imagen, de múltiples factores como por ejemplo la herencia, el medio ambiente, los cambios pre y postnatales, el estado nutricional, la conducta de sueño, el uso de fármacos, algunas intervenciones quirúrgicas durante la primera infancia, el estado físico, el estrés emocional, el estrés en el ámbito socioeconómico, el uso o el contacto con sustancias psicoactivas o de otras sustancias dañinas para el adolescente e inclusive para el ser humano, cambios a nivel hormonal, dentro de los que se incluyen los estrógenos, la progesterona, la testosterona, estos dentro de muchos más, pero estos son como los más representativos para evaluar la maduración cerebral en el adolescente. La evidencia sugiere que el cerebro permanece en construcción durante la adolescencia, como se muestra en la diapositiva previa y actual. Evidencia evaluada en el ámbito neuroconductual, morfológico, neuroquímico y farmacológico. La maduración cerebral se puede lograr la tubulogénesis, axogénesis, sinaptogénesis. Sin embargo, lo que se ha evidenciado en estudios tomográficos y en resonancias nucleares magnéticas es que la mielonigénesis se comprueba que permanece activa durante la adolescencia. En los cambios neuroquímicos se determina que la neurotransmisión glutamatérgica se logra durante la vida pre y postnatal y desarrolla la maduración en la corteza prefrontal, manteniéndose en construcción durante la adolescencia, con los neurotransmisores tipo GABA que están ampliamente distribuidos en las neuronas de la corteza cerebral. Ya conociendo el papel importante de la corteza prefrontal como mediador en la maduración cerebral del adolescente, en la siguiente imagen se evaluarán las funciones cerebrales ejecutivas. Se debe considerar que debido a áreas inmaduras de la corteza prefrontal, el adolescente participa en conductas de búsqueda de riesgo, como relaciones sexuales sin protección, adicciones, entre otras. Las funciones ejecutivas es un desafío porque es lo que los adultos consideran decisiones lógicas y apropiadas cuando se logra la maduración cerebral, como se muestran en la imagen, dentro de los que se describen son consideración del futuro y hacer predicciones, enfocar atención, estrategias y planeación, inhibición del comportamiento inapropiado de inicio de comportamiento adecuado,
Considerar y analizar simultáneamente múltiples fuentes de información, prever y evaluar posibles consecuencias de su comportamiento, ajustes del comportamiento cuando las circunstancias cambien, modular emociones intensas, control de impulsos y retraso de gratificación, habilidad para balancear recompensas a corto plazo con objetivos a largo plazo. Como ven, estas funciones ejecutivas son las que se quieren obtener, como ya les mencioné, al lograr la maduración cerebral dentro de otras posibles. Ya teniendo claro el término de adolescencia, el término de tendencia y el proceso de maduración cerebral, en esta clase debemos preguntarnos cuáles serían los factores de riesgo, las conductas de riesgo y finalmente las conductas protectoras que finalmente son esenciales para establecer si las tendencias serían algo bueno o definitivamente algo malo. El suicidio es un desenlace fatal que cada día se está manifestando más en la comunidad adolescente. Según la Organización Mundial de la Salud, cerca de 800.000 personas se suicidan cada año. Por cada suicidio hay muchas más tentativas de suicidio cada año. Entre la población en general, un intento de suicidio no consumado es el factor individual de riesgo más importante. El suicidio es la tercera causa de muerte para los jóvenes de edades comprendidas entre los 15 y los 19 años. El 79% de todos los suicidios se producen en países de ingresos bajos y medianos como el nuestro. Las nuevas tendencias tomadas como conductas de riesgo cada día acerca más al grupo adolescente a este riesgo de autolesión inminente. La depresión es la principal causa de enfermedad y discapacidad en el adolescente, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud. El objetivo en el Plan de Acción de Salud Mental en el 2013 hasta el 2020 es reducir el 10% de los índices de suicidio. Esto es clave para entender la importancia de esta clase, pero cabe resaltar que no solo el suicidio hace parte de los desenlaces fatales con estas nuevas tendencias. Las tendencias llevadas a un punto de conducta de riesgo desencadenan alteraciones en la salud física y mental y hace parte fundamental para el impacto en la integración social. La psicodermatosis comprende un grupo de trastornos nuevos en los adolescentes, ganando cada día más popularidad en este grupo etario. Las nuevas tendencias implican riesgos cutáneos significativos que pueden integrar otros ámbitos de salud como el mental y el orgánico. Por eso hace parte relevante su diagnóstico oportuno y su adecuado seguimiento. La psicodermatosis se pueden clasificar según su asociación con las tendencias en el adolescente o con el impacto que puede llevar por eventos emocionales. Esta clasificación está dada acorde a las posibles conductas de riesgo en el adolescente, que se dividen en primarios, que son los responsables de trastornos cutáneos autoinducidos, y asimismo entrando en el grupo de tendencia, y las psicodermatosis secundarias, que son causadas por una piel desfigurada, que puede llevar a estados de ansiedad, depresión o ideación suicida, tomando la segunda no como una tendencia, pero sí de relevancia clínica en el desarrollo del adolescente. A continuación, daré ejemplos de cada uno de ellos, acorde clasificación. Esto para poder referenciarlos y tener en cuenta la importancia de las mismas. Dentro del grupo de trastornos cutáneos primarios, podemos encontrar las enfermedades cutáneas facticias, que se definen como comportamientos autoagresivos que directa o indirectamente causan daños clínicamente relevantes en la piel, acción tomada como tendencia que adicionalmente genera lesión orgánica y mental en el adolescente. De las cuales podemos encontrar en este grupo etario el cutting, la dermatosis artefacta y la dermatosis neglecta. Y dentro del mismo grupo de trastornos psiquiátricos primarios, pero no dentro del grupo de enfermedades cutáneas facticias,
están los trastornos del control de impulsos, que con las nuevas tendencias igualmente hace un impacto relevante dentro del grupo de los adolescentes. El cutting es una práctica actual en el adolescente, la podemos ubicar dentro del grupo de trastornos psicocutáneos primarios y dentro del grupo de las enfermedades cutáneas facticias, desde el punto de decir que es una lesión autoinducida. El cutting puede considerarse el hábito de autolesión como una forma de expresar sus sentimientos erradamente. Esto dentro del grupo del adolescente. Los jóvenes la adoptan como una práctica de experimentación o una práctica de vinculación a otros grupos sociales que estimulan este tipo de actividad. Los adolescentes utilizan objetos cortopunzantes realizándose marcas en algunas zonas del cuerpo, lesiones que inicialmente pueden no ser fatales y simplemente desencadenan solo lesiones cicatriciales, pero a medida de su hábito recurrente lo pueden llevar al suicidio. En la diapositiva se visualizan 3 antebrazos de adolescentes que me sirven para ser ilustrativo de cómo se visualizan este tipo de lesiones. Las lesiones son ocultadas por este tipo de pacientes, en algunos casos las realizan en zonas poco visibles. La característica clínica son lesiones lineales cicatriciales que respetan un orden, y esto sumado a un comportamiento de aislamiento o comportamiento depresivo nos da el diagnóstico de cutting. Debemos tener cuidado en no señalar este tipo de pacientes, porque podrían estimular aún más la práctica de autolesión o llevarlos a un desenlace fatal, por lo que se debe ser muy respetuoso en indagar el origen de las lesiones. La dermatosis artefacta hace parte de los trastornos psicocutáneos en los adolescentes. Son las dermatitis artefactas lesiones autoinfligidas que este tipo de pacientes las hacen ver como lesiones que aparecen espontáneamente, simulando algún tipo de enfermedad o origen orgánico y o patológico. Esta imagen muestra el tórax de un paciente con cicatrices geométricas y una úlcera con bordes netos autoinducidos, que es una característica para pensar en dermatosis artefacta. Estos pacientes por lo general le indican a sus padres en cambiar de médico, ya sea el dermatólogo o el médico general que lo está valorando, cuando le insinúan que el origen de las lesiones posiblemente sean autoinducidas, por lo que se recomienda con este tipo de pacientes tener tacto para llegar a una conclusión y finalmente pensar en otros posibles orígenes antes de llegar al diagnóstico de dermatosis artefacta. En esta imagen muestra un niño de 12 años que se autolesionaba y negaba completamente su causalidad. Se evidencia en la imagen múltiples cicatrices residuales lineales en los ángulos de su boca y debajo del labio inferior. Paciente que en su valoración psicológica se encontró deprimido y no dispuesto a discutir sus problemas relacionados a un conflicto interpersonal con sus padres que fue la causa o detonante de su comportamiento. Como podrán ver, estas imágenes son muy impactantes y nos hace preguntar cómo este adolescente pudo haberse realizado tantas lesiones. Y lo más preocupante es que este tipo de conductas cada vez es más prevalente en este grupo etario, es decir, en los adolescentes. La dermatosis neglecta también se puede agrupar dentro de las psicodermatosis que han generado tendencia en los adolescentes. La dermatosis neglecta se caracteriza por la acumulación de queratina sobre la cara, el pecho, la espalda o otro sitio corporal, creando una capa gruesa de restos tegumentarios que, en simples palabras, son restos que se generan por el desaseo y no baño o lavado de la piel. Dentro de este grupo se incluyen pacientes paranoides o con trastornos de ánimo. En la imagen A se visualiza una joven con placas verrugosas en el rostro que muy fácilmente pudiese simular una enfermedad dermatológica. Y en la imagen B se visualiza en el mismo día la misma joven sin estas lesiones.
El médico tratante, evaluando primero el estado de ánimo de la joven y haciendo diagnóstico diferencial entre una psicodermatosis u otro tipo de dermatosis, con un algodón impregnado de alcohol desliza sobre las posibles lesiones, retirando el acúmulo de queratina, evidenciando una base de piel sana, y al realizar el aseo general de esta paciente, se encuentra que las lesiones que se visualizaban hacían referencia a una dermatosis neglecta. Con este paciente inicia el manejo por parte de psiquiatría, descartando una patología orgánica. Igual que las anteriores, este tipo de trastornos se incluyen dentro de las psicodermatosis primarias o trastornos psicocutáneos primarios. Dentro del trastorno de control de impulsos, la tricotilomanía es una de muchas más dermatosis asociadas que, según evidencia, se manifiesta también en el grupo adolescente y que generan un gran impacto en el ámbito social y escolar, pudiendo llegar a afectar el 3.5% de adolescentes en general. Por lo general, este grupo de pacientes provienen de familias disfuncionales en las cuales los conflictos pueden incrementar los niveles de estrés, y eso, sumado al mal rendimiento escolar, puede exacerbar los síntomas de tricotilomanía, que es un comportamiento repetitivo de arrancar el pelo. En la imagen visualizamos un adolescente con áreas alopécicas secundarias a atracción compulsiva de pelo. Como podemos ver, es una condición que a simple vista nos muestra el grado de ansiedad que estos pacientes pueden estar manejando, e igualmente estas zonas alopécicas ya haría dentro del grupo social una burla y asimismo exacerbaría su condición de tricotilomanía. Con este ejemplo, terminamos con los trastornos psicocutáneos primarios. Dentro del grupo de los trastornos psiquiátricos secundarios o trastornos psicocutáneos secundarios, en esta clase se me hizo importante señalársela, dado que cada vez en nuestra sociedad la imagen física es el pilar de las relaciones interpersonales. Este trastorno psiquiátrico, a diferencia del anterior, que son lesiones autoinducidas, en este caso el paciente sí cursa con una enfermedad dermatológica que no depende estrictamente de su cuidado. Esta condición impacta en la población adolescente porque gracias a este tipo de enfermedades cutáneas se generan los trastornos psiquiátricos secundarios, donde la ansiedad, la depresión y la ideación suicida aumenta en este grupo de edad. Dentro de las enfermedades dermatológicas que pueden estar afectando o generando este tipo de trastornos psicocutáneos secundarios, encontramos uno de los más impactantes en el adolescente, que es el acné. Dentro de otras patologías como alopecia, psoriasis, vitiligo, neoplasias cutáneas, trastornos de pigmentación y otras patologías dermatológicas más que afectan la imagen física del adolescente. Sabemos que el adolescente ya tiene problemas de seguridad, autoconfianza, autoestima por el simple hecho de encontrarse en la etapa de adolescencia. En este caso se suma una condición en la piel que impacta de forma directa su imagen y su autoconfianza. El paciente se autoexcluye de la sociedad y aún así la sociedad refuerza esta condición con el bullying. Escuchando en nuestras consultas o en los medios muy frecuentemente estas frases que se muestran en la imagen, como tengo la autoestima por el piso, la gente no me acepta, me siento horrible o aún así me quiero suicidar. Como ya lo mencionamos, el acné es una de las patologías dermatológicas más frecuentes que llevan al paciente a un trastorno psiquiátrico secundario. La prevalencia de tener esta condición en la edad de 10 a 12 años representa el 28 al 61%, y luego aumenta del 79 al 95% en los adolescentes, esto dentro del rango de 16 a 18 años de edad. Este porcentaje va declinando al salir del rango de edad de adolescencia, pero mientras esto pasa, ya hubo una afectación relevante en estos jóvenes, condición por la cual es relevante entender esta patología,
y entender su afectación psicológica en este grupo etario. El acné se divide en acné leve, en acné moderado y en acné severo. La imagen que está en la diapositiva muestra dos adolescentes con un acné severo nódulo quístico, condición que ustedes mismos se dan cuenta que afecta de forma importante su aspecto o apariencia. Los anteriores fueron ejemplos de trastornos psicocutáneos primarios y secundarios, dentro de muchos más que existen, pero estos es solo un abrebocas de todas las cosas que se pueden estar presentando dentro del grupo adolescente. Y estas nuevas tendencias o este tipo de trastornos cada vez va a ir en aumento si no nos tomamos las medidas necesarias para reforzar estos temas en nuestra formación académica. La tecnología o el uso de redes sociales, para ser más exactos, es otro tema a tratar como tendencia en este grupo etario. Las redes sociales ofrecen una amplia gama de oportunidades para la comunicación e información rápida, pero existen también ciertos riesgos que convierte esta práctica en un factor de riesgo, que se interpone rápidamente como una conducta de riesgo en el adolescente. El uso generalizado de las redes sociales, especialmente en los adolescentes, ha despertado el interés de estudiar los motivos detrás de su uso, tratando de llegar a un consenso para determinar los motivos del uso de redes sociales. El Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Sevilla, España, describe los motivos para usar las redes sociales en 7 ítems que se describen claramente en esta imagen. El primer ítem es buscar motivos de información de los que se desliga el acceso a información general, monitoreo de otras búsquedas, propósitos académicos, utilidad y obtención de información. El segundo ítem indica los motivos relacionados con sensaciones positivas, de donde se desligan o de este se desligan entretenimiento, tiempo de paso que sugiere la conexión eventual sin alguna elección por esparcimiento, el escape o escapismo que indica la práctica de conectarse para escapar de lo físico o a lo virtual, flujo o flujos de información en el cual cada individuo está expuesto al tener medios electrónicos activos como el móvil o celular e inclusive la tablet, entre otros. El tercer ítem es mantener relaciones de los que se desligan las relaciones con los amigos cercanos, contactos con amigos viejos o lejanos, mantener lazos latentes, mantenerse en contacto con la familia. El cuarto ítem describe los motivos relacionados con el establecimiento de nuevas relaciones de los que se dividen en hacer nuevos amigos, propósitos de citas, camaradería, agregar más amigos. El ítem 5 describe los motivos de reconocimiento social como buscar reconocimiento social y mejora social, para sentirse cool o en la onda, por conveniencia y por estilos de vida como los youtubers. En el ítem 6 se describen los motivos de conexión social como comunidad virtual, identidad social, inclusión social, identidad de grupo y finalmente en el ítem 7 se describen los motivos de autoexpresión, que se desligan la autoexpresión emocional, la expresión de opiniones, el autodescubrimiento, el campo de pruebas para el comportamiento social. En conclusión, las tablas anteriores, sin hacer énfasis en el uso adictivo, muestra que el acceso a información general, el entretenimiento, mantener contacto con amigos cercanos, hacer nuevas amistades, buscar reconocimiento social, motivos de conectividad social, autoexpresión emocional, son los motivos para el uso de redes sociales más comúnmente explorados en el grupo adolescente, según este estudio. Dentro de las diferencias por género y edad en el uso de redes sociales, los estudios indican que las mujeres adolescentes usan con mayor frecuencia las redes sociales,
para seguir y mantenerse en contacto con amigos existentes, mientras que en los hombres adolescentes usan más las redes sociales para establecer nuevas relaciones e inclusive relaciones sentimentales. Acorde al rango de edad se estima que los adultos usan las redes sociales más por motivos de mantener contacto con familiares o amigos, y en la mayoría de los casos por motivo laboral. Mientras que en el adolescente o en los adolescentes usan las redes sociales para establecer nuevas amistades e igualmente para sensación de inclusión social. No obstante, de los datos anteriores existen excepciones, obviamente, que pueden llevar a una conducta adictiva tanto en el género femenino como en el masculino, e igualmente en adultos como en adolescentes. Las redes sociales abren paso a múltiples prácticas inadecuadas en esta nueva década. Dentro de las prácticas que destaco está el cyberbullying, que es el acoso cibernético entre niños y más especialmente en esta charla en adolescentes, que es una importante problemática en salud pública. La intimidación a través de los medios online, especialmente los sitios de redes sociales, cada vez se vuelve más preocupante, teniendo dos tipos de población: los ciberacosadores o las cibervíctimas. El ciberacoso son actos de agresión intencional de uno o más individuos que repetidamente apuntan a personas que no pueden defenderse fácilmente o son vulnerables. La intensidad de acoso es mucho mayor que los que se puede hacer de forma personal, dado que los medios electrónicos proporcionan anonimato, desinhibición y un público obviamente mucho más amplio. De este cyberbullying se desligan dos tendencias actuales: el grooming, que es el acoso por parte de adultos con la intención de conseguir contenido erótico para extorsionar, posiblemente exigiendo un encuentro físico donde este agresor, con el poder otorgado por esta práctica de la cibervíctima, el extorsionador, genera sumisión con actos que pueden terminar en abuso sexual o obteniendo otro tipo de beneficio propio buscando lucro como pornografía infantil. Otro término adoptado en la actualidad está el sexting, que consiste en envío de contenidos de tipo sexual producidos por la misma cibervíctima, que en el momento de hacer envío de este contenido desconocen los posibles riesgos, generando con esta práctica el riesgo de exponer sus contenidos, que inicialmente era para solo un individuo o solo un grupo selecto, se convierte de forma repentina en un contenido de una audiencia masiva, donde los ciberacosadores nuevamente se aprovechan y usan esta práctica a su beneficio. Actividad que finalmente termina en un arrepentimiento total por parte de la cibervíctima, en este caso el adolescente. Y solo en este momento estos adolescentes buscan ayuda, que en la mayoría de los casos desafortunadamente ya existen o hay daños totalmente irreversibles e irreparables. El bullying a través de las redes sociales se ha convertido en un problema importante en los últimos años. Esta tabla fue tomada de una publicación del 2019 realizada en Mallorca, España, con una población de 765 estudiantes con un promedio de edad de 16 años, de los cuales 305 de estos estudiantes que usaban las redes sociales fueron víctimas del cyberbullying, siendo las mujeres adolescentes más cibervictimizadas que los hombres adolescentes. Se utilizaron algunos parámetros que influían en esta conducta, como el nivel educativo de los padres, el tiempo de uso de las redes sociales y los rasgos de personalidad, concluyendo que no hay asociación significativa entre la cibervictimización y el nivel educativo de los padres. Sí hay una asociación de la cibervictimización con el tiempo de uso de redes sociales, encontrando 375 minutos en las víctimas y 316 minutos en las no víctimas. Y finalmente los rasgos de personalidad: la extraversión, que es la actitud típica de adolescente para experimentar o experimentación del mundo externo, y la inestabilidad emocional, fueron los que obtuvieron los mayores puntajes para ser cibervictimizados.
Ya más precisamente, hablando de la actualidad, como todos ustedes han visto, la contingencia por el COVID-19 ha aumentado el uso masivo de redes sociales. Las personas están obligadas a usarlas, los adolescentes están obligados a usarlas, los padres están obligados a aceptar esta condición, pero su uso no implica riesgos o conductas de riesgo, implica una era de cese a la relación física o personal. Sin embargo, la base de que esto no genere más daño reforzando los factores protectores y evitando conductas de riesgo en el adolescente. Acorde a algunas descripciones que se han hecho en la literatura actual, el virus se propagó rápidamente, produciendo una pandemia, pero cabe aclarar que no solo el COVID-19 se viralizó, sino también la información y en la mayoría de los casos información errónea sobre el brote que generaron pánico mundial creados por las redes sociales. De hecho, el pánico viajó más rápidamente a otros continentes que el mismo virus o el mismo COVID-19. El director general de la OMS, o la Organización Mundial de la Salud, el Dr. Tedros, llama esto la lucha contra los trolls y la conspiración de teorías. La información errónea causa confusión y propaga el miedo, lo que de igual forma limita o dificulta la respuesta al brote. La información viralizada del COVID-19 pudiese ser aún más impactante que el mismo virus. Y esto es relevante mencionarlo porque es algo que se está viviendo en la actualidad. Claros ejemplos del pánico desencadenado por redes sociales que se vive a nivel mundial lo muestro en algunos memes que visualizan en la pantalla. La compra excesiva de papel higiénico con razones inespecíficas, la compra deliberada de tapabocas y gel antibacterial, acabando con estos insumos indispensables, la compra deliberada y el acaparamiento de alimentos. Estos, entre muchos más ejemplos, son base de la viralización de las redes que simplemente genera pánico. Y la población común busca refugiarse en actos que finalmente desencadenan más caos. Con esto finalizo y aclaro que las redes sociales definitivamente es una tendencia de impacto mundial y una problemática, como mencioné anteriormente, de salud pública, que debemos corregir lo antes posible con conductas protectoras. Dentro del grupo de nuevas tendencias tenemos también el uso de diferentes sustancias, donde algunas han prevalecido en el tiempo y otras sustancias se han integrado a las nuevas tendencias, con expectativas de mayor grado de toxicidad y mayor grado de adicción, en algunos casos. Claro está que esto es dependiente de la percepción que implante la sociedad. Un claro ejemplo que daremos más adelante es el uso de los vaporizadores, como una tendencia de seguridad para evitar el uso del cigarrillo. Todas estas son sustancias que han generado tendencias en los adolescentes, algunas con mayor impacto que otras, como el uso de vaporizadores con diferentes sustancias en la actualidad. La nicotina, la cocaína, los inhalantes, los opioides, las anfetaminas, los alucinógenos, las bebidas alcohólicas, el cannabis, la cafeína y los sedantes, entre otros. Según sus efectos en el cerebro, pueden ser depresoras o estimulantes del sistema nervioso, o pueden ser alucinógenas. Según su origen, pueden ser naturales, sintéticas o semisintéticas. Y según la normatividad, pueden ser ilegales o legales. Por ejemplo, la cocaína es ilegal, pero las bebidas alcohólicas, el tabaco, la cafeína, los vaporizadores o los cigarrillos electrónicos son legales. El consumo de sustancias es una conducta de riesgo en el adolescente que puede desencadenar un consumo patológico dado por abuso o dependencia.
o bien una patología derivada de su consumo como intoxicación y abstinencia. Para esto es importante que conozcan las definiciones de todos los términos que mencioné en la imagen, como el abuso, que hace mención al uso desmesurado de una sustancia, que en sí producir una dependencia sí lleva al descuido de las obligaciones sociales y en algunos casos a situaciones peligrosas o problemas legales. La intoxicación es el estado transitorio de afectación mental que se presenta como consecuencia directa de la ingesta de la sustancia. La abstinencia es el cuadro clínico que se desencadena tras la suspensión o la disminución brusca del consumo de alguna sustancia. Y esto va acorde al tipo de sustancia que se consuma, ¿no? La tolerancia hace referencia a la necesidad de ir incrementando la cantidad consumida de una sustancia para lograr los mismos efectos que antes lograba con cantidades menores. La adicción representa la etapa en que aparecen de forma constante los primeros síntomas de abstinencia. Y la dependencia es una situación que el consumidor presenta con al menos 3 de los siguientes criterios. El primer criterio es la tolerancia, el segundo es la abstinencia, el tercer criterio, deseo intenso de consumir, el cuarto criterio, que no haya control del consumo, el quinto criterio, abandono de ocupaciones habituales para consumir, y por último el sexto puede ser continuar con el consumo sabiendo lo perjudicial que es. El cerebro es uno de los órganos más complejos del cuerpo humano, recordemos de forma sencilla su funcionamiento. Así como aprendimos el proceso de comunicación entre personas teniendo un transmisor y un receptor, asimismo funcionan las células del cerebro para enviar un mensaje. La neurona libera un neurotransmisor entre cada neurona, nombrándose este espacio sinapsis. Este neurotransmisor cruza la sinapsis y se adhiere a los receptores que recibe el mensaje. De esta forma, las sustancias que nombramos anteriormente o previamente pueden interferir en este proceso. Las zonas afectadas por estas sustancias pueden estar incluidas las siguientes: los ganglios basales, que tienen su denominación como los circuitos de recompensa. Al intervenir en esta zona, las sustancias generan hiperactividad de este circuito, produciendo euforia o simplemente un grado de satisfacción mayor que los placeres naturales, como comer o dormir, como una adaptación del circuito a esta sustancia, haciendo que los placeres naturales no brinden la misma satisfacción. La amígdala cerebral cumple funciones en las sensaciones estresantes. En este campo, las sustancias cumplen una función en satisfacer rápidamente el control de estas emociones, como ansiedad, la irritabilidad y la inquietud. Sin embargo, al suspender la sustancia, se activa un componente importante por sensaciones que es la abstinencia y empeora el consumo de las sustancias para evitar la abstinencia, que es aún peor que los estímulos que motivó el uso de dichas sustancias. Y por último, la corteza prefrontal, que como ya lo mencionamos, es la zona más representativa en la maduración cerebral del adolescente. Y acorde esta maduración en el adolescente, es más susceptible a desencadenar adicción a las sustancias que inicialmente fueron utilizadas, en este caso por experimentación o en algunos casos por inclusión social. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, como lo visualizan en la imagen, es una agencia de las Naciones Unidas que tiene por objetivo luchar contra el uso de sustancias. Esta oficina hace un estudio epidemiológico andino sobre el tema a tratar, donde vincula 4 países, de los cuales estamos nosotros, Colombia. A continuación mostraré algunas gráficas representativas relacionadas con el consumo de algunas sustancias previamente mencionadas como tendencia, dividiéndolas en 2 grupos, como las sustancias lícitas y las sustancias ilícitas. De las que destaco, en el primer grupo están las sustancias lícitas, de las que menciono bebidas alcohólicas, el consumo de tabaco, el uso de vaporizadores y o cigarrillos electrónicos,
Y dentro del grupo de sustancias ilícitas, resaltaré el uso de la marihuana y el uso de la cocaína. Esta primera gráfica presenta los indicadores respecto al consumo de bebidas alcohólicas. La edad de inicio en promedio en Colombia es a los 15 años, mostrando una edad de inicio más temprano que en los otros países. Colombia muestra los indicadores más altos de consumo, con un 59.7% en hombres y un 52.8% en mujeres. El consumo de bebidas alcohólicas en el sexo masculino es mayor. La diferencia por sexo en Colombia, más o menos, es de 7 puntos porcentuales, mientras que en los otros países vemos que esta diferencia es mayor, denotando una diferencia por sexo de 12, 13 y 14 puntos porcentuales, a diferencia de los 7 puntos porcentuales que se encuentra en Colombia. Esta segunda gráfica representa los indicadores del consumo de tabaco. Como se observa en la tabla, a pesar de que en Colombia presenta cifras más bajas de uso de tabaco, con un 23.8% en hombres y un 11.1% en mujeres, es el país donde sus adolescentes inician el consumo a edades más tempranas que el resto de los países, con una edad media de inicio a los 16 años de edad, seguida de Ecuador a los 17 años, Perú a los 17 años, Bolivia a los 17 años. Y esto se debe a la pobre percepción de riesgo que el tabaco trae en nuestros adolescentes en Colombia. En esta gráfica visualizamos el porcentaje de adolescentes que han fumado cigarrillos electrónicos o vaporizadores, o han usado vaporizadores, alguna vez de su vida, según sexo por país, encontrando que Colombia el 16.1% de adolescentes han interactuado con esta nueva tendencia, donde el 19% son hombres y el 13.4% son mujeres. Ecuador es el país que tiene el porcentaje más alto de uso de cigarrillos electrónicos y vaporizadores, pero Colombia, igualmente como en el tabaco, inicia su uso a menor edad que en los otros países, simulando las edades del uso de tabaco, como ya mencioné. E igualmente, también vale la pena mencionar que en Colombia los adolescentes usan el vaporizador o los vaporizadores y cigarrillos electrónicos muchas veces en conjunto con el cigarrillo convencional o el tabaco. Esto igualmente es dado por la pobre percepción del daño que hace ambas tendencias, generando aún mayor riesgo y mayor morbilidad. E igualmente cabe destacar que si no iniciamos medidas de protección respecto a este tema, estos porcentajes rápidamente alcanzarán un incremento mayor en comparación con los países que muestro en la imagen, e inclusive posiblemente superaría su uso en comparación con los países industrializados, donde esta tendencia lleva aún más tiempo, pero ellos tendrían una ventaja, que es la mejor percepción del riesgo, a diferencia de la pobre percepción que tenemos en Colombia. En esta gráfica se representa el consumo de la marihuana. Respecto a la edad de inicio, en la tabla que visualizamos en la imagen, podemos observar que el promedio de edad de inicio del consumo de esta sustancia es a los 18 años. Nuevamente, Colombia está dentro de los países que inicia esta tendencia a una edad menor que en otros países, como se representan en la tabla. En la gráfica representan las prevalencias de consumo de la marihuana para estos 4 países, de donde se desglosa que el consumo en hombres es mayor que en mujeres. El efecto en Colombia muestra que nuevamente es el país en que más se consume la marihuana, con un 26.3% en hombres y un 16.1% en mujeres, seguidos de Ecuador con un 16.4% en hombres y un 7.2% en mujeres. Y esto
Se suma también a que en Colombia hay mayor facilidad de conseguir estas sustancias, tanto en el ámbito escolar como en el ámbito universitario. En esta imagen se evalúa el consumo de la cocaína en los adolescentes. Hay una tabla igual que identifica la edad de inicio, encontrando nuevamente que Colombia la edad de inicio es menor a los otros países, iniciando con su consumo a los 18 años de edad en comparación a los otros países que su uso inicia a los 19 y 20 años de edad. Adicionalmente, la gráfica muestra el porcentaje de adolescentes que han estado en contacto con esta sustancia, visualizando a Colombia con el 14.2% en hombres y 5.9% en mujeres, dándonos a ver nuevamente un porcentaje mayor en Colombia en comparación con los otros países, con un valor que duplica y triplica prácticamente en comparación con los otros países. Y esto es igualmente por la comercialización y el fácil acceso en nuestro país. Ya dadas las estadísticas de algunas sustancias típicas, ahora hablaré sobre la percepción de seguridad que amplía el uso de algunas sustancias. En la actualidad tenemos la problemática del uso de los vaporizadores y cigarrillos electrónicos. La imagen muestra su rápida evolución, esto para aumentar el consumo de los clientes potenciales. Estos vaporizadores y cigarrillos electrónicos ingresaron rápidamente y con una gran fuerza al mercado, al sugerir que con su uso se evitaban las complicaciones del uso del cigarrillo o del tabaco. Los adolescentes adoptaron esta práctica igualmente como medida de experimentación y asimismo aceptado por la sociedad sin ningún juzgamiento. Incluso su uso no era restringido en ningún espacio público. ¿Cómo funcionan los vaporizadores o los cigarrillos electrónicos? En la imagen vemos una representación esquemática de los diferentes elementos de un cigarrillo electrónico. La boquilla, la cámara de almacenamiento de solución de nicotina del tanque, elemento de calefacción, el atomizador, el botón de activación del calefactor, la batería, el microprocesador para activación del LED y el LED que se ilumina para inhalar son algunas de las partes de estos cigarrillos electrónicos. Ya hablando de cómo funciona acorde a las partes ya mencionadas, la batería y la calefacción incorporada se activa al oprimir el botón de activación sumado a la inhalación por la boquilla. El elemento calefactor se vaporiza que está almacenado en un depósito o cartucho de recargable. El vapor se inhala hacia los pulmones para liberar cuando el usuario exhala. En conclusión, los cigarrillos electrónicos y los dispositivos vaporizadores son dispositivos diseñados para generar emisiones por inhalación al calentar una solución, que comúnmente contiene nicotina, un humectante, una sustancia química aromatizante o otras sustancias como el tetrahidrocannabinol. El vapeo viene del inglés vaping, es el nombre correcto para el acto de usar el cigarrillo electrónico, pues este genera vapor en vez de humo debido a la ausencia de combustión. Dentro de las propuestas que se escuchan en la sociedad para promulgar el uso de estas sustancias están las esencias con la marcada cantidad de sabores y olores, que la mayoría pueden adicionar nicotina y el tetrahidrocannabinol, y otras sustancias muy nocivas para la salud, pero la falsa percepción de bienestar olvida los potenciales daños en los usuarios. Como vimos en la imagen anterior, los vaporizadores y los cigarrillos electrónicos han evolucionado donde las grandes empresas de producción han comenzado a idear nuevos modelos generando una idea visual agradable en estos vaporizadores y cigarrillos electrónicos, escuchando en varias personas que el motivo de su consumo es porque son más estilizados que los cigarrillos habituales o el tabaco. Dentro de estos están los llamados Juul, que es la marca de uno de los cigarrillos electrónicos fabricados por el laboratorio Juul Corporation, que se diferencian de las previas versiones de cigarrillos electrónicos porque estos son visualmente más estilizados o más atractivos.
más pequeños y que se parecen a memorias USB, y en algunos casos es la forma de que los adolescentes camuflen estos objetos para que sus padres no le limiten su uso. Otra condición que influye, y más que todo en la población adolescente, son los trucos que se pueden realizar. Una acción muy clásica es el cloud chasing, que es la actividad de soplar grandes nubes de vapor usando un cigarrillo electrónico o un vaporizador, práctica que comenzó en la costa oeste de los Estados Unidos y que en la actualidad se practica en nuestro país. Acorde a lo hablado anteriormente de la falsa percepción de seguridad del vaporizador y cigarrillos electrónicos en comparación con el cigarrillo convencional, les traigo estas gráficas que hace parte de un estudio americano reciente del 2020 relacionado a la actualización del uso de cigarrillos electrónicos o vaporizadores y la relación con la lesión pulmonar. La gráfica roja vemos un claro incremento y un pico considerable desde julio del 2019 a enero del 2020, que incluía a pacientes hospitalizados por el uso de vaporizadores y cigarrillos electrónicos. De los que se incluían eran pacientes con lesión pulmonar, intoxicación por tetrahidrocannabinol y nicotina, y se excluían los pacientes con explosiones por el dispositivo y la ingestión accidental del líquido, que como verán hubiera podido incrementar aún más este pico. La tabla amarilla igualmente nos muestra esta correlación de lesión pulmonar con algunos datos demográficos como el sexo que genera mayor consumo, grupos de edad que más utilizan los vaporizadores, raza más representativa, la posible lesión pulmonar secundaria por el uso de vaporizadores y cigarrillos electrónicos, y finalmente las sustancias más utilizadas y que generan mayor lesión pulmonar, de las cuales incluye el tetrahidrocannabinol, que es el componente psicoactivo más relevante de la planta cannabis, y la nicotina. En conclusión, los datos que visualizamos son: el 66% de los usuarios de vaporizadores o cigarrillos electrónicos son hombres. El promedio de edad para su uso es 24 años, encontrándose un 37% en el rango de 18 a 24 años. La raza predominante es blanca con el 73% y los hispanos con un 15%. Sin embargo, esto va en aumento para nosotros. El 53% de los casos tenían lesiones pulmonares secundarias y el 47% eran casos probables. Por último, las sustancias que más se usan y generan daño pulmonar son con un 82% cualquier producto que contenga tetrahidrocannabinol, el 57% para cualquier producto que contenga nicotina, un 41% que contenga las dos, es decir, tetrahidrocannabinol y nicotina, un 33% para el uso exclusivo de tetrahidrocannabinol, un 14% con el uso exclusivo de nicotina y finalmente un 2% que representa el grupo que no informaron el uso probable de estas sustancias. En la imagen anterior hablamos claramente con evidencia que el uso de vapeadores o vaporizadores y cigarrillos electrónicos generan igualmente lesiones pulmonares como lo hace el cigarrillo convencional o el tabaco. Dato importante para mencionar, dado que gran parte de las personas que tienen el hábito de vapear lo hacen con la falsa percepción de la seguridad del mismo. El uso de cigarrillos electrónicos y vaporizadores aumenta la respuesta inflamatoria del epitelio pulmonar y tiene el potencial de producir cambios permanentes en la función pulmonar similar al humo de tabaco. También con estos dispositivos, el aerosol crea contaminación del aire interior y contiene el mismo número de partículas finas y ultrafinas como en los cigarrillos convencionales, teniendo también un potencial riesgo carcinogénico. En pacientes con patologías con asma, aumenta el reflejo oclusivo e incrementa las sibilancias, que se resume claramente como una exacerbación del asma. Eso, sumado a la irritación de la boca, la irritación de garganta, sensación de mareo y náuseas,
entre otros efectos secundarios adicionales, ayuda a nuevos ingresos hospitalarios relacionados al uso de cigarrillos electrónicos y vaporizadores. En esta imagen presento una revisión sistemática del 2018 del Departamento de Salud y Ciencias de Carolina del Norte, en Estados Unidos, de otros daños representativos del uso de vapeadores o vaporizadores y de cigarrillos electrónicos. Como se titula en la imagen, la revisión sistemática hace parte de las quemaduras causadas por explosiones de cigarrillos electrónicos. Las 4 tablas que visualizamos hacen referencia al lugar de explosión, áreas quemadas del cuerpo, grados de quemadura y superficie corporal quemada. De lo anterior se concluye que el 65% de las explosiones ocurren en el bolsillo. El 75% de quemaduras se presentan en el muslo, seguidos de quemaduras en manos con el 40%, genitales con el 13% y en el rostro con el 13%. El 35% de quemaduras son de segundo grado, el 62% representan menos del 1% y en algunos pocos casos el 5.6% del área total quemada. Este estudio sistemático fue el primero en revisar exhaustivamente los casos de reportes médicos publicados sobre lesiones por quemaduras de cigarrillos electrónicos o vaporizadores. Este estudio indica los efectos secundarios que se están desatando con estos dispositivos recargables. Esto es importante mencionar, dado que no se consideraba antes este riesgo con estos dispositivos, que se planteaban anteriormente como seguros. Estos cigarrillos electrónicos han tenido varios cambios o han evolucionado a medida del tiempo, todo para generar un mayor impacto en los usuarios e igualmente una mayor compra de los mismos. En los dispositivos más nuevos suelen emplear una batería de iones de litio. Esto, sumado al mal uso al recargar estos dispositivos, generó una gran causa de lesiones por explosión de cigarrillos electrónicos en los últimos años. Sin embargo, estas quemaduras por explosión de dispositivos es un riesgo que no se tendría si no existiera este tipo de tendencias en la población adolescente o en la población general. Como ven, estas imágenes son muy impactantes porque nos muestra un riesgo adicional relacionado al uso de vaporizadores y cigarrillos electrónicos. Esto concluye que el uso de vaporizadores y el cigarrillo electrónico no es seguro comparado con riesgos del uso de cigarrillo convencional o el tabaco, que de una u otra forma genera un impacto igual por su uso desmedido. La imagen superior muestra el cigarrillo convencional que ingresa como tendencia y ahora justifica infinidad de patologías por su uso. En la imagen inferior visualizamos nuevamente diferentes caras de esta nueva tendencia, como la pipa electrónica, el cigarrillo electrónico, los dispositivos del sistema de tanque de gran tamaño y de mediano tamaño, los cigarrillos electrónicos recargables o Juuls y los cigarrillos electrónicos desechables igualmente ingresan como una tendencia que ha desencadenado su uso masivo y, como vieron, justifica ahora un gran porcentaje de ingresos al servicio hospitalario, con patologías secundarias igual de representativas al uso de cigarrillo habitual. Las dos tendencias han evolucionado, pero solo la real percepción del daño que hacen podrán disminuir el porcentaje de su uso. Y en esta gráfica simplemente nos muestra el panorama actual y el futuro del crecimiento en el mercado global de la comercialización de estos dispositivos. Observen el incremento significativo desde el 2011 y lo que se espera hasta el 2021. Para finalizar, es importante mencionar cómo se regula esta tendencia de uso de vapeadores y cigarrillos electrónicos en Colombia. En noviembre del 2019, desde el Ministerio de Salud se marca un punto de partida
para regular el uso exagerado de los vapeadores o cigarrillos electrónicos, enmarcando que estos dispositivos son nocivos. La Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, donde se recibieron conceptos sobre 2 proyectos de ley que busca ponerles normas al uso de estos productos, de los cuales son el primero, que es el 054, y el segundo, el 218, dentro del convenio marco antitabaco del que Colombia hace parte, la OMS y el Banco Mundial. El ministro fue claro en que los vapeadores y los cigarrillos electrónicos deben estar prohibidos para los menores de edad, en cualquiera de sus presentaciones, así como toda clase de publicidad, promoción o patrocinio de eventos, y que se deben incluir advertencias sanitarias claras sobre sus riesgos, y se deben abolir de los espacios públicos. Estas consideraciones siguen aún evaluándose, pero lo que se espera es que se inicie el proceso de detención antes de que llegue al punto que llegó el cigarrillo convencional. Recuerden que este mismo también tuvo un espacio inicial de uso abierto sin restricciones y finalmente desencadenó un gran porcentaje de comorbilidades secundarias. Actualmente es uno de los factores de riesgo cardiovascular más relevantes y entre otros daños como la adicción del mismo. Ya para finalizar, les recuerdo que las tendencias que mencionamos anteriormente, como las tendencias relacionadas a la psicodermatosis, las tendencias relacionadas al uso de redes sociales, las tendencias relacionadas al uso de sustancias tanto lícitas como ilícitas, y finalmente el impacto de una de estas sustancias lícitas, como el uso de vaporizadores y cigarrillos electrónicos, son indispensables en este campo para entender las problemáticas en los adolescentes. Recordemos que las tendencias pueden ser seguras si tenemos factores protectores, pero si estas tendencias están asociados factores de riesgo y posteriormente conductas de riesgo, el resultado final es desfavorable, encontrando una serie de desenlaces que en cierto modo impactan notablemente la población adolescente. Doctores, de ustedes depende reconocer estas tendencias y lograr hacer una intervención para no permitir que esto se vuelva una bola de nieve que más adelante sea difícil de parar. Sus pacientes adolescentes necesitan que ustedes reconozcan y acepten la importancia real que esto tiene para su formación. Bueno, doctores, espero que esta charla de tendencias los motive para hacer mayor búsqueda de las diferentes tendencias que existen en los adolescentes. En la literatura médica encontrarán una diversidad de información que enriquecerá aún más conocimientos. Les dejo mi correo electrónico institucional si existen preguntas relacionadas con el tema o simplemente quieren que les envíe literatura relacionada. Les deseo a todos un feliz día.